La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, presentan una coproducción de la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la Dirección de Comunicación y Medios y Cinematografía UAC. Visiones a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Este proyecto se dedica a la memoria de nuestro querido amigo, el Dr. Andrés Garrido del Toral, ilustre queretano, destacado profesionista, reconocido cronista y distinguido profesor de nuestra universidad. Descanse en paz. Maestra Ana Cecilia Figueroa Velázquez, periodista, historiadora y divulgadora. Visiones encontradas en torno a la caída de México Tenochtitlan. Sabemos que este año estamos conmemorando más bien, porque no es una celebración, los 500 años de la caída del Imperio y de la Ciudad de México Tenochtitlan. Y para los antiguos mexicas, este acontecimiento trágico sucedió en el año Tres Casa. Para hablarles de este acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo, obviamente nos tenemos que remitir a las fuentes como historiadores. ¿Qué testimonios hay de estos hechos trágicos que devinieron en un terrible sitio de 80 días y en una conquista de la cual ya hablaremos? Pues hay varias versiones. La más poética, por decirlo de alguna manera, pero no por eso deja de ser verosímil, es la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, ustedes saben, especialista en estos temas, recopiló 3 fuentes indígenas, una de ellas los testimonios de Fray Bernardino de Sahagún, que los indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, le relataron años después de la conquista. Y entonces aquí tenemos esa visión de quienes fueron vencidos. Por otra parte, tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés. Estas son contemporáneas a los hechos, pues fueron escritas. Esta caída de México Tenochtitlan es escrita en una carta de 1522 que el conquistador le remite al rey de España, obviamente con intereses muy claros, mercedes, privilegios, nombramientos, después de haber ganado este lugar para el rey de España, para el reino de Castilla y Aragón, específicamente de Castilla. Después tenemos la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, quien fue un oficial que vino a combatir con Hernán Cortés, un oficial importante en esta gesta para los españoles del sitio y la caída de México Tenochtitlan. Y don Bernal Díaz del Castillo es interesante porque escribe su historia verdadera 30 años después y la escribe motivado por las versiones de otros cronistas que ni siquiera estuvieron en lo que después sería Nueva España, es decir, en este territorio, y que se inventaron acontecimientos y hechos que no sucedieron. Entonces él, ya de avanzada edad, tendría 80 y tantos años, escribe esta historia verdadera de la Nueva España. ¿Qué es lo nuevo? Esta historia verdadera de la conquista de la Nueva España? ¿Qué es lo significativo de estas 3 fuentes o en qué me voy a detener? No les voy a narrar las batallas ni les voy a narrar las posiciones de cada uno de los bandos, porque además de no ser mi especialidad, pues sería altamente aburrido. Yo me voy a detener en las coincidencias de estas 3 fuentes, sin citar una y distinguirla de la otra. Voy a hacer la síntesis de las 3 para contarles, para hacerles el relato de estos acontecimientos. Los mexicanos sabemos qué es la noche triste y ahorita la traigo a colación porque para muchos, la noche triste es ese momento en que Hernán Cortés es derrotado y sale de la Ciudad de México Tenochtitlan
pero solo para la leyenda es derrotado, pues él lo que hace es que se va a la región de Tlaxcala, de lo que ahora es Tlaxcala, con los tlaxcaltecas, acordémonos que eran sus aliados, y desde ahí empieza a organizar lo que será el sitio de México Tenochtitlan, porque él no se va a ir de estas tierras sin conquistar al gran imperio que gobernó en ese periodo en gran parte de lo que hoy es el territorio de la República Mexicana. Entonces, ¿qué hace en esa región? ¿Cómo repara sus ánimos, sus energías? ¿Cómo planea la estrategia para nuevamente irrumpir en esa gran ciudad de México Tenochtitlan? Pues aquí viene otro mito. Dice la leyenda que Hernán Cortés quema sus naves, ¿no?, cuando incursiona en estas tierras. Eso no es cierto, no quemó sus naves. Va por lo que quedaban de ellas, y entonces, después de la derrota de la Noche Triste, lo que hace es que con los restos de esas naves manda construir nada menos que 13 bergantines. ¿Por qué es importante este dato? Porque recordemos que México Tenochtitlan, o lo que hoy es el llamado Valle de México o la Cuenca de México, estaba rodeado efectivamente por agua y se transportaban los entonces mexicanos por canales. Entonces él sabe, después de esta derrota por tierra, que él tiene que tener la manera de combatir por el agua, que va a ser una lucha por tierra y agua, y entonces manda construir esos 13 bergantines. ¿Qué pasa después? Pues en su recorrido, en su largo recorrido de la región tlaxcalteca a México Tenochtitlan, se le van uniendo varios pueblos que habían sido sometidos o que estaban sometidos por el Imperio de México Tenochtitlan. Y aquí es importante señalar que, y derrumbar otro mito. Nos referimos los mexicanos a la Malinche como esa mujer traidora que se alió con los españoles para derrocar a su gente. Y eso no es así. Así como todos los pueblos que se le fueron aliando a los conquistadores en el transcurso de Tlaxcala a México Tenochtitlan, estaban sometidos y eran esclavizados e incluso sacrificados en las guerras floridas, porque recordemos que México Tenochtitlan era un imperio sostenido por la guerra, y que su dios Huitzilopochtli era belicoso y se le tenían que ofrendar corazones. Entonces, se dicen, aquí depende de las fuentes, obviamente Hernán Cortés exagerará para beneficio propio, pero las fuentes más o menos coinciden en que se trataba de, al principio, 25,000 indígenas aliados a los españoles, que se vinieron a sumar a los 1,017 que contó Cortés, que eran españoles. Después, conforme va avanzando y llega a Iztapalapa y después irrumpe en México Tenochtitlan, llega a contar de 75,000 aliados indígenas a 125,000. Los historiadores y arqueólogos de ahora dicen que es una exageración, pero ahí están las fuentes. ¿Cuántos eran los mexicanos o los aliados del Imperio de México Tenochtitlan y los guerreros que pelearon con él? Se dice que eran 300,000 hombres de guerra. Al final solo quedan 60,000. ¿Qué es lo relevante de esta lucha desigual? Lo relevante es que, como ustedes saben, los españoles traían cañones, usaban espada, es decir, dominaban las armas de metal. En cambio, los guerreros de México Tenochtitlan tenían dardos, tenían flechas y tenían a sus dioses que creían que les daban poder a estas armas y a las indumentarias que portaban, como las plumas de Quetzal. ¿Qué otra cosa es importante señalar? A favor de los guerreros mexicas, estaban preparados para morir en la guerra. De hecho, para ellos era todo un acontecimiento memorable morir en la guerra, porque de esa forma pensaban que acompañarían por toda la eternidad a su dios Huitzilopochtli. Entonces, para ellos morir en combate o ser sacrificados incluso era un privilegio. Esto nos dicen todas las fuentes, tanto las indígenas como los cronistas españoles y el propio Hernán Cortés, les infundía a estos guerreros una valentía nunca antes vista, que era incluso
que causaba mucho temor incluso a los aliados indígenas. Cuando los guerreros de México Tenochtitlan proferían sus cantos de guerra, tocaban sus chirimías o sus tambores y se ataviaban con esas vestimentas preciosas, incluso dice Bernal Díaz del Castillo que muchos mexicanos aliados a los españoles corrieron por el temor. Es decir, eran verdaderamente guerreros que causaban muchísimo temor. Incluso ahí las fuentes indígenas, eso deberíamos de ponerlo en duda, dicen que también los españoles, con un atavío que le puso a un guerrero, Cuauhtémoc, el Tlatoani Cuauhtémoc, que con ese atavío salió este guerrero, y ese atavío pertenecía al papá de Cuauhtémoc, y que en ese atavío estaba la voluntad del dios Huitzilopochtli, y que entonces en cuanto saliera y los enemigos lo vieran ataviado así, si con un dardo le pegaba al enemigo, la guerra terminaría por arte de magia. Obviamente esto se los estoy contando porque aquí está intrínseca la cosmovisión de un pueblo prehispánico que incidió en los hechos de la guerra. Acto seguido, Hernán Cortés, como gran estratega militar, hace que sus tres capitanes, que dos de sus capitanes y él, se coloquen en puntos estratégicos de tal forma que van cerrando y cerrando el círculo hasta que los mexicanos, esto lo hacen por agua y por tierra, hasta que los mexicanos del Imperio de México Tenochtitlan se repliegan a Tlatelolco. Aquí es importante señalar que, como en todo buen sitio, lo primero que hacen los conquistadores es cortar el suministro de agua potable. En este caso venía de Chapultepec, eran unos caños los que trasladaban el agua a México Tenochtitlan, era la única agua dulce, y esto lo mandan cortar. Entonces vamos a tener un sitio de 80 días, la mayoría de los cuales van a estar en Tlatelolco, en donde no hay agua potable, no hay agua que tomar, no hay alimentos, terminan comiendo raíces, terminan comiendo lagartijas, incluso terminan comiendo españoles muertos, insepultos, y el hambre, la peste y la sed acaban derrotando anímicamente a estos grandes guerreros. ¿Qué pasa en Tlatelolco? Ahí hay un acontecimiento que desde el punto de vista de la cosmovisión del Imperio de México Tenochtitlan es terrible para los pobladores. Queman lo que los españoles llaman los cue y lo que los indígenas llaman los recintos sagrados, es decir, los templos. Eso obviamente también es una estrategia militar para minar su ánimo. Y además, con lo que llamaban los mexicas los restos de Huitzilopochtli, que en el mito fundacional de México Tenochtitlan habían traído desde el mítico Aztlán, esos restos también son profanados por los españoles. Y entre las cosas más terribles es que en la piedra del sacrificio gladiatorio, que era todo un acontecimiento al año, dedicado al dios Chipitope, ahí los españoles suben un cañón para asediar Tlatelolco. Esto es terrible porque es una profanación a sus dioses y a sus cuestiones sagradas. ¿Qué hacen aquí los mexicas y los tlatelolcas al ver esto? Esto es interesante porque en lugar de utilizar ese cañón que terminan abandonando los españoles, porque aquí es importante mencionar que no fue nada fácil para los españoles derrocar a este imperio. En todas las crónicas se habla de las bajas que había de una parte y de otra, pese a que el armamento lo tenían los españoles. Entonces estos mexicas lo que van es que avientan al agua el cañón. ¿Por qué? Pues porque no lo saben utilizar, ¿no? Eso yo creo que es un punto interesante que abona a la explicación de la derrota después de 80 días de asedio. ¿Qué más es importante? También del lado de los que después serían los vencidos,
hay acontecimientos para minar el ánimo de los conquistadores. ¿Cuál es uno de esos? Que en 2 ocasiones, en la segunda fue más terrible porque se trató de 53 españoles sacrificados y cientos de sus aliados indígenas fueron sacrificados en el templo de Tlatelolco, pero además fueron desollados y sus cabezas fueron picadas o clavadas en unos palos y expuestas en el templo. Y abajo de las cabezas de los españoles colgaron las cabezas de sus caballos, como lo podemos ver en el Códice Florentino. Una vez que el tlatoani en turno, que era Cuauhtémoc, se rinde al ya no poder más, aquí hay otro acontecimiento que nos habla de cómo esto es el encontronazo de 2 mundos, no el encuentro. Cuauhtémoc se rinde y unas fuentes dicen que con su propio puñal y otras que con el puñal que traía Cortés, le dice que por favor lo sacrifique, que por favor acabe con su vida ahí. Y Hernán Cortés comete una falta de respeto terrible para la cosmovisión de los mexicanos, lo abraza. Cuando al tlatoani no se le podía ver ni ver a los ojos, tenían que agacharse para dirigirse a él. El conquistador le toma la mano cuando llega, después cuando Cuauhtémoc le pide que acabe con su vida, el conquistador osa abrazarlo y además comete el terrible pecado de perdonarle la vida. Cuando entre los mexicanos guerreros era un triunfo y era un privilegio que el enemigo acabara con tu vida, porque de esa forma Cuauhtémoc hubiera marchado con su dios Huitzilopochtli y no hubiera terminado humillado ante los conquistadores. Ya para cerrar, me gustaría hablar de la parte trágica humana de lo que significó la caída de México Tenochtitlan. Son muertos por doquier, una ciudad engusanada en donde las aguas estaban rojas de sangre, en donde la gente salía llorando con harapos, muy diezmada, dicen los conquistadores, totalmente flaca, que daba lástima. Las mujeres, los niños lloraban, los hombres se replegaban en las paredes, no podían creer que esto estuviera pasando. Era el fin, el principio del fin de la noche más triste del alma para los mexicanos y los tlatelolcas y todos sus aliados, los aliados del Imperio de México Tenochtitlan. ¿Por qué era el principio del fin de la noche más oscura del alma? Porque aunque en principio era una batalla y una guerra militar y una conquista militar, finalmente esta conquista terminó siendo política, económica, social y cultural. Económica porque, como sabemos, los españoles saquearon todo el oro con una rapiña propia de todo conquistador en cualquier lugar del mundo. Así son las conquistas. Desde el punto de vista cultural y religioso fue terrible porque derrumbaron sus estructuras políticas, sociales, culturales, su manera de ver el mundo, su manera de estar en el mundo, su manera de creer y sus sostenes o sus asideros sagrados. Todo eso implicó la conquista de México Tenochtitlan y devino en 300 largos años de conquista espiritual.